En el capítulo 1 de nuestra serie observamos el contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos descritos en el libro de Nehemías, partiendo desde la pregunta: ¿qué hacían los judíos en Susa, capital del imperio persa? Para tratar de responder esta pregunta, pudiésemos retroceder en el tiempo y situarnos en la era de la monarquía de Israel, en el tiempo de Saúl, de David y de Salomón. Las 12 tribus están habitando la tierra que Dios prometió a Abraham, pero su corazón constantemente se aleja de Dios para ir tras los ídolos. Es así como este reino se convierte en un reino dividido, quedando en el norte el reino de Israel y en el sur el reino de Judá. Ellos insistieron en rebelarse contra Dios y es por esta razón que son sitiados por naciones extranjeras. Judá específicamente es invadida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sus príncipes y hombres valientes son llevados cautivos. Pero en el tiempo del Señor se levanta con fuerza el imperio persa, y en el año 539 a.C. este imperio invade Babilonia. Ciro es el rey de este imperio, y Dios despierta su espíritu para que, como estaba escrito, después de 70 años su pueblo vuelva a Jerusalén. Este retorno se hace efectivo en un periodo de años, en 3 campañas y bajo la dirección de 3 hombres, el último de ellos, Nehemías. Al observar la historia, vemos cómo nuestro Dios reina y cómo Él cumple sus promesas. Buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a recordar el capítulo que me tocó exponer, en donde vemos a Nehemías como un hombre preocupado por la necesidad que tenían sus hermanos en Jerusalén, pero además como un ejemplo sobresaliente de una vida en la cual la oración era una práctica constante, dejándonos un hermoso ejemplo de oración de cómo llevar una petición ante Dios. En su oración, Nehemías primero alabó a Dios, luego él confesó ser un pecador, se aferró a las promesas de Dios y por último entregó su petición: construir los muros de Jerusalén y cambiar el corazón del rey, las cuales le fueron concedidas después de 4 meses, en los cuales Nehemías no dejó de orar constantemente esperando la respuesta de Dios. De esta historia logramos observar 2 principios. El cambio de corazón es asunto de Dios. Solo Él puede cambiar el corazón de los hombres, tanto incrédulos como inconversos. Y el segundo principio es que el orar y el esperar van de la mano. Nehemías nos mostraba lo importante que es orar antes de actuar. Orar para que Dios guíe nuestros pasos, pero además porque la oración trae beneficios para nuestra vida, ya que la oración nos hace esperar y confiar en Dios. La oración aclara nuestra visión nublada por la adversidad. La oración tranquiliza nuestro corazón, nos permite tener paz de la adversidad. Y la oración activa nuestra fe. Para terminar, quisiera dejarles la siguiente pregunta. ¿En nuestra vida práctica la oración es tan importante como en la vida de Nehemías? Hola mis hermanas, hoy les voy a recordar sobre el capítulo que me tocó exponer, centrándonos en el liderazgo de Nehemías. Como nosotros pudimos ver a lo largo de los capítulos, Nehemías era un buen líder, era un líder organizado, un líder que siempre oraba y pedía la dirección del Señor, era un líder que oraba, ¿cierto? Y también llevaba esta oración a la práctica. Era un hombre que tenía una vocación de servicio muy grande, pero a pesar de todas estas situaciones, ¿cierto? Y todo lo que él hacía, esto no lo exentaba de dudas, esto no lo exentaba de que algunos no estuvieran de acuerdo con su liderazgo. Y estas situaciones también le hacían a Nehemías recurrir nuevamente a la oración y a la dirección del Señor. Y como nosotros vimos, pasó por varias situaciones que hacían que cuestionaran su labor y su liderazgo. Pero yo los quiero dejar con la siguiente pregunta y también vinculando lo que vimos sobre Nehemías, sobre nuestra propia vida como cristianos. Y es cómo nosotros enfrentamos la crítica, cómo nosotros reaccionamos a la crítica, porque tenemos que entender que siempre vamos a recibir críticas por parte de otros. Entonces los animo a reflexionar en esta pregunta y es cómo nosotros enfrentamos la crítica, de qué herramientas utilizamos y cómo lo hacemos. Así que los dejo con esa reflexión y espero que todas estén muy bien. Cariños.
Buenas tardes, mis hermanas. Continuando con lo aprendido en el libro de Nehemías, vemos que a la mitad de la construcción del muro vino el desánimo. Y las causas de este desánimo fueron la pérdida de fuerza, la pérdida de visión, la pérdida de confianza y la pérdida de seguridad. Y Nehemías nos enseña cómo poder tratar este desánimo. Primero nos dice que hay que unificar los esfuerzos hacia una meta. Segundo, dirigir la atención hacia el Señor. Tercero, mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Cuarto, determinar un sitio de reunión. Y quinto, desarrollar un ministerio de servicio a otros. Luego, continuando con el siguiente capítulo, hubo un problema de hambre en el pueblo. Y Nehemías da la solución a este problema y a la vez nos dice a nosotros cómo podemos hacer frente al pecado en nuestras vidas. Dice que primero hay que tomar la determinación de hacer algo frente al asunto. Segundo, hacer planes específicos para corregir la situación tan pronto como sea posible. Tercero, declarar los planes de acción prometiéndolo delante de Dios. Y cuarto, comprender la seria promesa hecha a Dios. Y ahora, para terminar, me gustaría dejarle una pregunta para su meditación. Y es, ¿qué podemos hacer cuando viene el desánimo a nuestras vidas? Mis hermanas, Dios nos muestra a través del ejemplo de Nehemías cómo manejar un ascenso y cómo enfrentar la intimidación. Cuando solemos estar frente a un ascenso y se nos otorga un puesto de mayor poder, este suele traer consigo algunas situaciones que nos pueden llevar a caer en el orgullo, la autosuficiencia y en prácticas no acordes con una hija de Dios. Por eso es importante que tengamos presente que si hemos recibido un puesto de más alto rango es porque Dios así lo ha permitido, porque Él es soberano. Y si Él nos ha dado ese puesto es para que lo glorifiquemos a Él, siendo siempre cristianas íntegras, temerosas de Dios, obedientes, que busquemos agradarle, entendiendo que este buscar obedecer y agradar a Dios no es para tratar de ganarnos su favor, sino que lo hacemos movidas por la gratitud. Y esta gratitud no es ciega, ya que lo conocemos a Él, ya que hemos visto su misericordia y sabemos lo bueno que Él ha sido y es con nosotras. Por último, vimos un ejemplo de un mal muy común en el ser humano, la lengua y el rumor. Solemos ser bastante vulnerables al rumor. Este suele ser un enemigo que constantemente está amenazando la comunión entre nosotras. Por eso tengamos cuidado con las cosas que decimos, la forma, a quién se las decimos, el lugar, el momento en que las decimos. ¿Cómo está siendo nuestro actuar diario? ¿Estamos siendo mujeres íntegras? Con nuestra forma de actuar, ¿estamos mostrando realmente cómo es Cristo? ¿Estamos predicando el Evangelio con nuestra forma de actuar? ¿Estamos siendo mujeres maduras, que nos estamos edificando unas a otras, o estamos siendo mujeres inmaduras que estamos dando cabida al rumor? Buenas noches a todas. En el capítulo que me tocó exponer, vimos cómo a pesar de las dificultades y los enemigos que se levantaron en contra de Nehemías y la obra de Dios, después de 52 días se logró terminar el muro. Dios fortaleció a Nehemías y lo llenó de discernimiento para designar a dirigentes idóneos que le ayudasen en las diferentes funciones de la ciudad. Ya el pueblo se encontraba instalado, tenían sus casas y estaban resguardados, pero había algo que le faltaba al pueblo: tenían un vacío espiritual. Es por esto que pidieron que trajesen la ley del Señor. Esta tarea fue encomendada al sacerdote Esdras. Él había dedicado toda su vida a conocer la ley, la enseñaba y la practicaba. Por más de 6 horas, el pueblo escuchó atentamente las palabras de la ley. Esto produjo aún más un hambre por las Escrituras. El pueblo se reunía todos los días a estudiarla. La palabra produjo un avivamiento y un arrepentimiento genuino. Los padres de familia fueron guiados por la palabra. El pueblo entero se movilizó, llevando la palabra y viviendo por medio de ella. Esto nos lleva a preguntarnos: si el Señor nos mandó a ser sal y luz en este mundo,
¿qué necesitamos para marcar la diferencia? ¿Cuál es el propósito de que ocurra un avivamiento en nuestro corazón? En el capítulo que me tocó exponer vimos la importancia de las prioridades. El título era Primero lo primero. Vimos cómo el pueblo fue confrontado por Dios y en respuesta a ello oraron manifestando su dependencia a Él. Además, luego de meditar un tiempo, hicieron una promesa a Dios por escrito, la cual fue firmada por sus príncipes, levitas y sacerdotes. Los compromisos de este documento los encontramos en el capítulo 9 del libro de Nehemías, el cual les invito puedan darse un tiempo de leer. Si pudiéramos resumir lo que vimos en aquella oportunidad, podríamos hacerlo en los siguientes 3 puntos. 1. La meditación seria precede a cualquier cambio significativo. Antes de llevar a cabo su plan, Nehemías oró y reflexionó delante de Dios para que llegado el momento pudiese actuar con sabiduría. 2. Los planes escritos confirman las adecuadas prioridades. ¿Queremos tener prioridades adecuadas? Entonces fijemos nuestros propósitos por escrito y en orden de importancia. 3. La pérdida de distinción y la conformidad al sistema de este mundo van de la mano. ¿Pudiesen las personas ver el mensaje de Dios en nosotras? Mis hermanas, no solamente nos veamos como un grupo de personas salvadas, sino como la evidencia visible de la acción redentora de Dios en la tierra. Para terminar, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué piensan acerca de hacer un compromiso, una aplicación medible de lo aprendido? Si fuese así, ¿cuál sería? Respecto a los últimos capítulos de esta serie, quisiera dejarles lo siguiente para meditar. Esta escena se encuentra en el capítulo 12-27 de Nehemías, llevando por título la dedicación del muro. El muro fue terminado y es momento de celebración. Dios quiere que nuestros corazones estén bien en relación con nuestro día y con nuestra era. El capítulo 12 de Nehemías nos enseña los principios sobre la felicidad. En los días de Nehemías, el pueblo se enfrentó a muchas situaciones deprimentes. Estuvieron plagados de las circunstancias más difíciles que pudiéramos imaginar. No había nada que inclinara sus corazones al regocijo. Sin embargo, les vemos llenos de gozo y risa. Estoy convencida de que el capítulo 12 de Nehemías ayudará a aliviar nuestras cargas, puesto que por medio de él vemos las cosas desde el punto de vista de Dios y no del nuestro. Subamos todas a este muro y regocijémonos en Jesús nuestro Salvador. Gozo, pureza y gratitud son los elementos esenciales para la verdadera celebración. Y las proezas de Dios deben ser celebradas. La felicidad es disfrutar del momento, del presente, de lo que nos complace. Pero el gozo es algo mucho más profundo y perduradero. El gozo aprecia el pasado, el presente y el futuro, no porque las circunstancias sean agradables, sino porque el corazón está en paz con Dios. Estas personas estaban contentas porque se había acabado la construcción del muro, pero se sentían gozosas porque Dios les había ayudado. Conscientes del amor y la aceptación de Dios, se sentían enormemente gozosos. La purificación es necesaria para la celebración. Mi corazón debe estar preparado para ello. Si no, sería un festival de palabras vacías. Necesitamos la limpieza periódica en nuestras vidas y corazones por medio de la oración, de la confesión, por medio del estudio de la palabra. Dios nos ha limpiado. Dios nos ha perdonado. Nos ha restaurado a su favor. Esto es lo que llena el corazón de gozo. Y esto es lo que debe movernos a una real y verdadera gratitud. Este pueblo se sentía agradecido. ¿Sentimos nosotras el agradecimiento que debemos sentir? ¿Reflejan nuestras vidas estos 3 elementos: gozo, pureza y acción de gracias? ¿Qué es lo que hace posible la celebración tal como Dios lo quiere? Quede Nehemías grabado en nuestro corazón. Como conclusión a este trabajo, lo que debemos destacar
es que vemos a Nehemías cómo inicia en oración y en la escena final del libro lo describe nuevamente de rodillas, pidiendo a Dios su gracia. Había luchado arduamente a favor de la justicia, pero había mantenido un corazón humilde ante el Señor. Honestidad, convicción, devoción, una gloriosa combinación que vemos en su vida y que debe estar en nuestra vida para vivir la vida y también para impactar la vida de otros. Cuando nos llegue el desafío intimidante, cuando enfrentemos el desaliento más doloroso y se presente la oposición más grande, que tú y yo permanezcamos firmes en Cristo, con un propósito inmutable, una integridad inquebrantable y una vida de oración incesante. Quede grabado Nehemías en nuestros corazones.